Bueno, muy buenos días, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Esta vez para hacer un continuum de las conferencias sobre la valoración por metodología singular y el tema de introducción a los modelos de valoración. Eh, esta conferencia está dedicada para los alumnos de la acreditación internacional en metodología singular y proceso del cuidado enfermero, para los alumnos del diplomado o posttécnico en administración de los servicios de salud, en cuidados críticos de neonato, en enfermería oncológica, en enfermería obstétrica y las demás menciones que estamos trabajando en el Instituto Tomás Garrigue Masaryk del estado de Hidalgo, México. Bien, nuevamente les menciono de que esta conferencia es la continuación a la introducción a los modelos de valoración, del cual les he dejado el módulo en su página. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con la metodología singular. La anterior o la siguiente conferencia va a tratar específicamente sobre los modelos de Marjorie Gordon y el modelo de Virginia Henderson. Esta conferencia específicamente trata de la metodología singular. Vamos, veamos. En la metodología singular hablo del momento sucesivo como valoración. El momento sucesivo es lo que permite representarme al objeto externo en función de las cualidades que tengo yo como enfermero, ya sea mi experiencia previa, es decir, momentos futuros en función de momentos pasados, pero que se viven en el presente, la percepción de situación, es decir, el momento que provoca efectos en mí y los efectos consecuentes a él, y finalmente la percepción de realidad, en donde se transforman todos mis momentos y poder yo involucrarme con ellos. Esas son mis cualidades. Es decir, en la valoración yo me voy a representar, es decir, mentalizar o idealizar formas de ser conforme comparto con la otra persona. Por eso es que en la valoración necesito involucrarme con la otra persona. La valoración no se puede resumir en una historia clínica, no se puede resumir en un dato de laboratorio, no se puede resumir en solamente una palabra, una respuesta que me diga un familiar, etc. No se puede resumir así. Tengo que necesariamente involucrarme con la otra persona para poder determinar sus respuestas. ¿Okay? Bien, el objeto externo son las características del fenómeno. Gracias a la representación que tengo del objeto externo, las características de ese fenómeno son relevantes, son importantes, gracias a la representación del objeto externo. Sin embargo, gracias al involucramiento que tengo, a la forma compartida de la representación que tengo sobre el objeto externo, me permite otorgar efectos consecuentes, es decir, la síntesis de los conceptos que obtenga de la representación del paciente me va a permitir determinar un efecto y su consecuencia, es decir, las cantidades, disculpen, los elementos de efecto que continúan al efecto anterior. Aquí viene la palabra irreversibilidad cuando les hablé de la teoría del universo nodal. Los efectos son consecuentes, no son por así decirlo, retrospectivos, ¿no? Puedo ver la retrospección y al intentar ver lo pasado ya estoy cambiando el futuro. No puedo yo volver al mismo estado. Bien, entonces lo que es lo que sucede en el momento sucesivo, ¿no? Es decir, representarme formas de ser del objeto externo, es decir, de la persona, del Homo sapiens, cuyas características van a ser relevantes y me van a permitir sintetizar momentos para formular efectos consecuentes. En la valoración se trata de eso. De la forma contemporánea, como lo expresé en el video que pueden ver en su página, de forma contemporánea se denomina la valoración como la recolección de datos, ¿no? En función de la capacidad de la enfermera para poder explorar, observar, leer historia clínica, entrevistar, etc.
Bueno, pero eso no, la valoración no se puede resumir, no se puede limitar solamente a la recolección de datos, sino que a la síntesis de respuestas en función de la representación que obtenga la enfermera, que están en función de la relación que tenga con este paciente y de su capacidad de percibir el momento. Eso sí sería totalmente. Por eso que aquí viene que es inherente a la relación que tiene que tener la enfermera con este paciente. Hablo del video anterior para las personas que puedan visitar la página del Universo Nodal, van a poder ver los videos anteriores. A los alumnos, a mis alumnos del Diplomado Posttécnico de Administración de los Servicios de Salud o de Cuidados Críticos del Neonato y de los otros programas, los invito a escribirme al correo electrónico para poder enviarles el video sobre las conferencias anteriores sobre la introducción a los modelos de valoración. De todas maneras, te le estoy dejando en sus módulos, en los libros que le estoy proporcionando, que son el libro del proceso de cuidado enfermero según la metodología singular. De todas maneras están ahí, pero si quieren escucharlo pueden escribirme un correo para poder enviarles los videos, ¿ok? Bien, vamos a continuar. De todas maneras, este video pertenece a sus módulos, así es que no van a encontrar mucha diferencia. Bien, vamos. La enfermera, gracias a su capacidad de percibir, que es cualidad, logra sintetizar, abstraer o representar los fenómenos, lo cual funda conceptos. Es decir, gracias a la síntesis, a la abstracción y a la representación que la enfermera logre, va a fundar conceptos. Y los conceptos es toda forma de ser percibida durante el encuentro de subjetividades. Y el encuentro de subjetividades sería la interrelación entre la enfermera y la persona que es cuidada, es decir, el paciente, por así decirlo, ¿no? Es decir, no quiero decir la palabra producto, pero bueno, para poder entenderla, el producto de una valoración es un concepto que es una forma de ser, pero es un concepto que va a tener en cuenta el efecto consecuente. ¿Ven? Veamos. Principios del concepto, que va a permitirme otorgar efectos consecuentes percibido por la enfermera. Vamos a tener en cuenta un término de ecología que nosotros manejamos en enfermería, que son los datos relevantes de la valoración. O sea, veamos. Primer principio. Todo concepto no es ideal. O sea, no solamente se queda en la mente, sino que se encuentra en la realidad de donde la enfermera y la personas cuidadas, se hallan inmersas. Es decir, la enfermera no solamente va a percibir lo que ella mentaliza por una representación inmediata o a priori, sino es de que además la enfermera tiene que comprobar mediante su análisis, mediante su crítica, que lo que ella percibe se encuentra auténticamente en la realidad, de la cual ella está compartiendo de la persona que está siendo observada, es decir, del paciente. ¿Por qué? Porque muchas personas, como le digo, muchos enfermeros, nos quedamos únicamente con la percepción que obtengo de la historia clínica o de la patología que muchos lo utilizamos, esa palabra patología, ¿no? O de la fisiopatología. Escuchamos la palabra diabetes y nos dicen, la señora de la cama 35 tiene diabetes mellitus tipo 2. ¡Wow! Empieza nuestra mente a navegar por la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, nuestra mente pudo volar mucho. Nuestra experiencia previa nos lleva a conocer o a abstraer los conceptos sobre la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, no nos va a poder determinar las respuestas o la percepción de esta persona respecto a su proceso de salud de enfermedad con el problema de diabetes mellitus tipo 2. Yo podré comparar o corroborar ciertos signos, ¿no? Signos o síntomas producto de la diabetes tipo 2, pero no las respuestas. Las respuestas se tienen que dar en el momento y se van a percibir por la forma en cómo yo me involucro con esa realidad. De lo contrario, no puedo hablar de una realidad, ni siquiera percibida, porque solamente entraría en mi propia forma de querer percibirlo. Y para poder percibirlo, no solamente tengo que actuar con la experiencia previa, sino que también tengo que actuar con la percepción de situación, es decir, involucrarme y con la percepción de realidad, cómo transforma esa idea que tengo, ¿no?
Otro principio es que, como concepto de abstracción, este elemento representa al todo de la persona en una fracción de tiempo, por lo que el concepto modifica las formas siguientes o simultáneas de la persona como objeto externo. ¿Esto qué significa? De que cuando yo abstraigo, cuando yo sintetizo un concepto de una persona, por ejemplo, la persona tiene diabetes mellitus y ahora tiene un proceso, está pasando por desesperación, por ejemplo, o angustia. Bien, la señora puede tener diabetes mellitus tipo 2, pero yo también identifico un grado de angustia. Ahora, la angustia es solamente una forma de ser en el momento, en esa expresión. En ese momento, la señora, por sus fases por su manifestación, me permitió a mí percibir su angustia. Pero eso es solamente una fracción de tiempo, de todo el tiempo que viviré con la persona, ¿no? O que me voy a relacionar con la persona. Por ejemplo, por así decirlo, durante mi turno, por ejemplo. Eso no significa de que solamente la angustia sea el único efecto que se produzca a partir de la diabetes mellitus tipo 2. Ni tampoco significa que la angustia es el único concepto del cual se deriva de ese problema, porque después de la angustia puede venir una desesperación, una depresión, una hostilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así como que también la diabetes tipo 2 me produjo otras cosas, como por ejemplo dolor, me produjo, por ejemplo, una susceptibilidad o vulnerabilidad de infección, quizás incomodidad o disconfort, etc. Algún otro efecto que me lleve a otros efectos. Eso es lo que significa este principio, ¿no? Y cuando sucede, por ejemplo, la angustia, este concepto de angustia creó una modificación en cualquier otro concepto simultáneo. Por ejemplo, si la señora me manifestó angustia, pero aparte tuvo una ansiedad, algo que no tiene nada de relación, claro que puede haber una semejanza por correlación en una misma unidad de estudio, pero por la angustia, la señora tuvo también que expresarme una ansiedad. Sin embargo, me expresó la angustia y es lo que yo percibí. Y la ansiedad lo veré en un momento siguiente, por así decirlo, en una fracción de tiempo siguiente. Pero la angustia, por ser solamente angustia, modifica, cambia, transforma las expresiones de los otros conceptos para ser percibidos. Por así decirlo, la angustia de la señora provocará que la ansiedad o la manifestación de la ansiedad sea diferente a la cual verdaderamente debió ser, porque ya la angustia modifica todas las formas de ser al mundo. O sea, nada es igual inclusive antes de ser. Si ya algo actúa sobre mí sin existir, ya se modifica, algo que es totalmente paradójico y que espero que algunas personas puedan entenderlo. Otro principio es de que, dicho el principio 2, el principio de la transformación de todas las formas de ser, producto de la intervención o de la expresión de, de cualquiera de las formas, las formas de ser se encuentran en las dimensiones del universo, el ser física, psicológica y espiritual. Antes de esto, quiero mencionar de que en el anterior principio, en el principio 2, cuando una forma de ser se expresa, nosotros tenemos que tener en cuenta de que esa expresión de la forma de ser abarca a todo el ser en el momento o la fracción por la cual, la fracción de tiempo por la cual nosotros estamos involucrándonos con el paciente. Pero eso no significa que en esa fracción de tiempo y en esa forma de ser sea la única forma de ser durante las demás fracciones de tiempo. Por ejemplo, estamos atendiendo en emergencia y llega el más avesado delincuente de la localidad, del municipio, y nosotros lo reconocemos. No significa que mi mentalidad tiene que cambiar o tiene que decirme, ¿sabes qué, Joshua? Estate atento porque te puede robar esta persona, te puede mirar y tomar repercusiones contigo. No puedo yo decir, no puedo reducir al ser, por más delincuente, por más asesino, violador, lo que sea, no puedo reducirlo a una expresión solamente de maldad, porque al final es un ser, ¿no? O sea, la forma de ser no reduce al ser mismo en esa parte, a pesar de que conozco que en ese momento esa forma de expresión es el todo del ser. Por eso digo que el todo y las partes son lo mismo. Muchos dicen que profesan
el paradigma holístico y mencionan de que el todo es más allá que la suma de las partes. Bueno, yo menciono lo siguiente, el todo y las partes son lo mismo. En un momento, en una fracción de tiempo, la parte del todo abarca al todo en sí. ¿Bien? Y muchos de nosotros los enfermeros caemos en la reducción del ser al mínimo. Es decir, como concibo de que la forma de ser es la totalidad, me quedo con esa parte, porque como es la totalidad, me quedo todos los momentos consecuentes, todos los momentos siguientes. Y eso es totalmente errado. ¿Bien? Entonces, el tercer principio es del principio de las dimensiones del universo. El objeto externo, que es el universo, que es la esencia, el ese, ¿no? El Homo sapiens, nosotros, estamos dentro de tres dimensiones, la dimensión física, psicológica y espiritual. Y como ven, estas fechas de replicación significa que un cambio en cualquiera de una de ellas va a ocasionar una modificación en las tres a la vez y por lo tanto en el objeto externo. Por eso le mencioné sobre la angustia, ¿no? La angustia modifica todas las formas de ser posibles. Y cuando se presente otro concepto diferente a angustia, nuevamente modificará todos los conceptos que se puedan encontrar en una persona, todos los fenómenos. Y por lo tanto, nuevamente corroboro de que nada es reversible. Bien. Otro principio es de que todo concepto, como elemento percibido, es causa y efecto de algún otro concepto en donde se ve implicada la totalidad del universo del ser. Por lo que tanto la causa como el efecto no serán únicos, ni predecibles, ni aleatorios, sino que serán una complejidad, incluso más que un sistema. Será un efecto caótico. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando identificamos o cuando sintetizamos los conceptos y le intentamos dar un solo concepto por todos los momentos que hemos vivido, ese concepto es una causa o es un efecto de algo. Pero al ser causa o a ser efecto, continuará siendo causa y efecto de cosas o de elementos o de conceptos que le siguen. Por ejemplo, como les dije, ¿cómo que la diabetes mellitus, que es una enfermedad totalmente fisiológica, puede causar angustia? Y luego de la angustia puede causar ansiedad, de la ansiedad puede causar depresión, de la depresión puede causar irritabilidad, de la irritabilidad hostilidad, de la hostilidad violencia, de la violencia aislamiento, y del aislamiento, bueno, ¿qué otras cosas vendrán? ¿Me dejo entender? Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es de que la valoración no solamente va a limitar a un solo concepto las respuestas del ser, sino que a partir de esos conceptos yo voy a concebir que seguirán habiendo más efectos a partir del concepto que yo como enfermero sintetizo. Bien, otro principio, el quinto principio, es que el concepto no necesariamente tiene que suponerse en un orden o sucesión respecto a las fracciones de tiempo de donde se fundan. Esto quiere decir de que el concepto cumple con las necesidades y la prioridad o el orden del fenómeno y es inherente a este, por lo que es inútil redundar que es el calificativo prioridad. No puedo redundar en el calificativo prioridad. Eso quiere decir de que ya la prioridad de los conceptos son inherentes, ¿no? La prioridad o el orden de los conceptos ya están. O sea, no tengo la necesidad de saber cuál va primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Porque se dan en fracciones de tiempo. Lógico que cuando tú tienes contacto con una persona, la persona te va a decir de forma inherente la prioridad de su necesidad, o por lo tanto la prioridad de respuestas de la cual tú puedas sintetizar un concepto. Por ejemplo, en una emergencia no vas a establecer todos los conceptos para poder empezar a priorizar. No, los conceptos se van dando en fracciones de momentos, en fracciones de tiempo. Tú en esas fracciones de tiempo vas interpretando conceptos para poder formularte causas, efectos y luego formularte resultados que vas a poder obtener, vas a intervenir y vas a evaluar finalmente. Porque actúas en una emergencia, no esperas evaluar, vas a actuar en función de tu conocimiento y en función del manejo vital que puedas tener, ¿no? En la capacidad para poder resolver un problema de emergencia o de urgencia. Sin embargo,
la prioridad está ya dentro de esto, ¿no? O sea, tú no vas a tener una gama de elementos para saber cuál va prioritario, porque mientras piensas cuál es el prioritario, el paciente ya se murió. Hablo de emergencia o de cuidados intensivos, ¿no? Ya sea del adulto o del niño. Entonces no puedes pensar en una prioridad conociendo de que la prioridad es inherente, o sea, la prioridad ya está, y la prioridad se reduce o se elimina o se suprime o se ve implícita, mejor dicho, que eso es lo que quise decir, se ve implícita cuando hablamos del tiempo en fracciones de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de tiempo en fracciones de tiempo, porque no vivimos solamente un tiempo, porque sería momento. Dentro del momento vivimos fracciones de tiempo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que cada fracción de tiempo me va a otorgar una prioridad. Una prioridad. Eso es inherente. Redundar en el calificativo prioridad ya no va. Ya no podemos redundar más porque sabemos de que la prioridad es necesaria. Y eso se va a dar siempre. O sea, no podemos tapar la prioridad. Siempre se va a dar. Si la persona en hospitalización, una persona que está alerta, pero que tiene una necesidad, nos lo menciona, es una prioridad. No podemos decir que no, es primero esto, después el otro. Señora, ¿le parece? Pues si la señora está pidiendo algo, pues hay que concebir esa petición, a menos que sea algo que comprometa su proceso de salud o enfermedad y del cual yo tenga que primero evaluar la prioridad de cada acción sobre la persona y explicarle el por qué estoy dando esas prioridades a elementos o acciones de las cuales la persona no tenía conocimiento o simplemente no estaba de acuerdo, ¿no? Bien, y finalmente vamos a ver el último principio y digo, la enfermera debe ser capaz, disculpen, la enfermera capaz, analítica y crítica tiene la sensibilidad y la sensación más acertada de los fenómenos de la realidad en los cuales se involucra para otorgar conceptos, por lo que es indispensable que la educación enfermera permita direccionar los perfiles del cuidado, teniendo en cuenta las siguientes competencias. Bien, veamos: capacidad de explorar, capacidad de observar, capacidad de interpretar datos fisiológicos de laboratorio e historia clínica, capacidad de socialización y comunicación efectiva, capacidad de razonamiento crítico y capacidad de investigar y analizar. Bien, esas capacidades son perfiles de competencias que el estudiante de enfermería debe de tener para poder tener las herramientas y las estrategias necesarias para someterse a un cuidado sin tener que tener una ficha de los patrones funcionales o de las 14 necesidades, de los cuales al final solamente lo voy a utilizar como una herramienta monográfica. Hablo porque la realidad. Muchas enfermeras me podrán criticar por esas cosas que estoy mencionando. Y sé, y estoy consciente de mi penitencia, ¿no? Sé de que muchas enfermeras van a estar en desacuerdo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Perú se utilizan mucho los formatos de enfermería en función de patrones funcionales, por ejemplo. Bueno, que ahora está que se pone de moda los dominios de salud, ¿no? Los 13 dominios de salud de la NANDA. Aquí en México también utilizan los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Sin embargo, se pragmatiza tanto de que se limita los conceptos que yo quiero entender o que quiero abstraer de la persona de la cual estoy evaluando, ¿no? Lo que intento es que el estudiante tiene que conocer la entrevista terapéutica, la exploración física, la observación, tiene que conocer el diálogo efectivo o de la comunicación con la familia, los programas educativos, etcétera, para que le sirva de estrategia para fomentar una relación efectiva entre enfermera, o sea, hablo de estudiantes, y el paciente y todo lo que le rodea, que sean sus familiares, etcétera. Eso tiene que saberlo, o sea, eso no se puede quitar, ¿no? Yo no voy a pretender nunca de decir de que eso es una farsa, es algo muy redundante o demasiado, como decimos en Perú, demasiado chamullo, mucha cosa, ¿no? No es así. El alumno debe tener esos perfiles y acá los coloco y acá los considero. Los alumnos deben tener todos esos perfiles para que les sea eficaz la relación con las personas. Hablo de un ambiente hospitalario o clínico e incluso extrahospitalario, ¿no? Debe de conocer, debe tener esos perfiles y por lo tanto el alumno debe de acreditarse en esos perfiles, ¿no? Hablo de las universidades o institutos, pero
Igual cuando llega la realidad, pues tiene que ser no tiene que ser más pragmático, no tiene por qué tener una hojita a su lado, si no, no va a poder hacer un proceso enfermero, ¿no? Bien, vamos a ver un caso clínico para ver cómo se conciben o cómo se sintetizan los conceptos. Mencionamos. El caso se denomina adaptación al dolor causado por una fractura de cadera, de Paxis y otro citado en Margaret Looney, en el libro de Margaret Looney, 2011, capítulo 5, página 83 a la 84. El caso menciona: la señora Teresa es una mujer hispana de 55 años de edad que fue ingresada en el servicio de urgencias después de un accidente de tráfico. En el servicio de urgencias, una radiografía demostró una fractura de cadera que afectaba a la región intracapsular del fémur izquierdo. Se programó la reducción abierta con fijación interna para ese mismo día. La paciente padecía dolor intenso. Sus constantes vitales fueron tensión arterial 130/88, temperatura 36.7, frecuencia cardíaca 126 y frecuencia respiratoria 32. Teresa estaba consciente y orientada y verbalizó las respuestas apropiadas a todas las preguntas. Los ruidos respiratorios eran murmullos vesiculares normales bilaterales, con respiraciones equilibradas y sin esfuerzo. Pulsos periféricos estaban presentes con dos más, excepto en el pulso pedio izquierdo, que era +1, débil y filiforme. Y el relleno capilar era de 5 segundos en el lado izquierdo. La pierna izquierda era más corta que la derecha y se apreciaba rotación externa. No tenía alergias conocidas. Teresa lloraba y jugueteaba con los dedos durante la valoración. Dijo que nunca había estado hospitalizada, pero en confianza añadió que había estado mucho tiempo en el hospital el año anterior cuando su marido falleció de cáncer. No comentó detalles significativos sobre su historia médica. También dijo que normalmente tomaba un complejo multivitamínico una vez al día y ningún otro medicamento. Basándose en la observación del aumento de agitación, los gemidos, las muecas y el llanto de Teresa, la enfermera decidió que necesitaba valorar los efectos de la situación actual en la paciente, así que le preguntó: Teresa, ¿qué le parece que la hospitalicen y la operen? Teresa afirmó que tenía dolor en la cadera y la ingle izquierda, y en particular cuando intentaba moverlas, que era insoportable y que le provocaba mucha ansiedad. Su cara estaba congestionada y dijo que se sentiría abrumada por ese dolor tan intenso. Al principio, la enfermera pidió a Teresa que puntuara verbalmente el dolor mediante una escala numérica del 0 al 10, pero ella no pudo asignarle un número a su dolor. Entonces la enfermera utilizó las escalas de cara del dolor, versión revisada, para determinar su intensidad. Teresa pudo seleccionar fácilmente la cara que reflejaba su dolor. ¿Bien? Vamos entonces, miren, a este caso tan grande, bueno, relativamente grande. Vamos a ver cómo es que se sintetizan conceptos y en qué dimensión se encontrarían. Vamos a ver. Conceptos, por ejemplo, fractura de cadera, dolor intenso, taquicardia, taquipnea, retraso en el llenado capilar, agitación, gemidos y llanto. Finalmente, ansiedad ante el dolor. Ahora, si vemos los principios, menciona de que los conceptos que estén dentro de la valoración que yo sintetizo tienen que encontrarse en el caso, tienen que encontrarse en la realidad. En este sentido, la realidad para nosotros sería el caso clínico de la señora Teresa, ¿verdad? Muy bien. Los conceptos están dentro de, y si se dan cuenta, los conceptos sí cumplen con el requisito, con el principio de ser causa y efecto de algo, ya que toda forma de ser siempre es causa-efecto de algo. Finalmente, la dimensión. Vemos de que cada concepto está inmerso en una de las dimensiones, por ejemplo, en este caso física y psicológica. Sin embargo, eso no significa que la dimensión espiritual esté suprimida o que no exista, ¿no? Si se dan cuenta, solamente he hecho de manera comparativa en dónde se ubicaría cada concepto que le voy a dar. Pero la dimensión física, psicológica y espiritual se van a ver afectadas
cuando hay un dato negativo que actúe sobre una de ellas o de cualquier dimensión, ¿no? Entonces, aquí queda manera de ejemplo cómo es que se realiza una valoración bastante sencilla e incluso acá puedo dar, como por ejemplo, dolor intenso, puedo ver agitación, gemidos y llanto y ansiedad para priorizar mis actividades, ¿no? Porque sé que la fractura de cadera tiene que operarse, sé que la taquicardia y la taquipnea van a pasar teniendo medicación esperada por el médico, que el médico me va a recetar la medicación, evaluación, etcétera. Bien, pero yo puedo ya actuar sobre el dolor, sobre la agitación, gemidos y llanto. Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de valoración no tiene ¿qué les puedo decir? Los parámetros que se manejan en las 14 necesidades o en los patrones funcionales. No tienen esos parámetros de recolección de datos, por así decirlo. Sin embargo, los conceptos, como les dije, se basan no en un orden, sino en el equilibrio armónico de las dimensiones del universo. Eso es lo que intento hacer. De todas maneras, por ejemplo, en este caso yo ya conozco cómo interpretar un caso clínico, pero los alumnos de primero o segundo hasta tercer año no conocen la forma adecuada, ¿no? Pero conforme ganen más experiencia, van a poder reconocer los casos clínicos de la realidad y poder traspolar directamente los conceptos o datos relevantes, e incluso osar ubicarlos en sus propias dimensiones, ¿verdad? Bien, colegas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta conferencia. Como les dije, es una conferencia demasiado fácil. La metodología singular no es una metodología que no intenta minimizar el proceso de cuidado enfermero, sino que intenta resolver la incertidumbre ante la aplicación de este mismo. Bien, espero entonces, colegas, que estén contentos con estas conferencias que estamos realizando aquí en la institución, tanto en la Comisión Latinoamericana como en el Instituto Tomás Garriga Masaryk, elaborando nuestros programas educativos con certificación oficial sobre, por ejemplo, los diplomados o posttécnicos o las acreditaciones. Muchísimas gracias, colegas, nuevamente, y Dios me lo bendiga a todos. Se despide el licenciado Yoshuan Barbosa Meca, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Un abrazo y muchísimas gracias.